verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al analista económico Jorge Calderón. Gracias por estar con nosotros. En el mundo hay una crisis fruto precisamente de un acto de guerra. Se dice que se puede desatar en un proceso inflacionario. ¿Cree usted que esto se va a ver pronto? Hola, estimado Fernando, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Sí, justamente ya se están sintiendo los efectos y esto es derivado de que esa situación geográfica transita petróleo, transita fertilizantes, derivados, y son esos momentos en que tú importas inflación hacia el país. Y obviamente las especulaciones que puedan darse traen sus corrientes. Ya vemos cómo el crudo se ha cotizado entre 90 a 115 dólares el barril, pero eso es el crudo. Los derivados se están cotizando en al menos 180 dólares el barril. Inclusive, si de aquí a mañana el conflicto llegase a acabar, esta situación estará durando aproximadamente 30 a 45 días más, producto que estamos hablando del mercado de futuros. Hay quienes dicen que un proceso inflacionario es cuando hay más dinero no moviéndose, pero en este caso es por escasez de algo fundamental como es el petróleo. Por supuesto que sí, porque la oferta es la que se está restringiendo. Recordemos que por el estrecho de Hormuz transita entre el 20 y 25% del petróleo que se consume en el mundo, especialmente el que se consume en Asia, fertilizantes de igual manera, pero por el lado de la demanda esta no ha bajado. El mundo sigue su dinámica, sigue produciendo, necesita combustible justamente para las diversas industrias. Entonces, en este sentido, como tú bien lo señalabas, se trata de una limitación por el lado de la oferta, una escasez, y obviamente eso pone en riesgo o genera preocupaciones respecto a que esto vaya a durar en el tiempo. Incluso ya el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros ya empiezan a generar alertas respecto a sugerir que ya exista un mayor uso de transporte público, que vayamos restringiendo la movilidad, porque de alguna manera se asume que esta situación podría alargarse más en el tiempo. Se dice que con lo ocurrido ya para la recuperación deben pasar 10 años, ¿tanto así? Bueno, son algunos ya algunas pautas que están empezando a dar los organismos que están justamente monitoreando la situación. Es un mundo que todavía no se recupera de otros golpes que ha tenido en los últimos años, y como pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces son situaciones que sin duda al menos durarán 5 años en que se puedan componer, porque de alguna manera también se están afectando los flujos comerciales. Y esto que conlleva que los países no paren el comercio, sino que buscan otras alternativas, otras rutas, y hasta que se vuelva a recuperar las que se vienen desarrollando, sin duda pasará algún tiempo. A futuro puede ocurrir que de pronto cueste mucho más transitar por el estrecho de Hormuz, o porque Irán está cobrando una tasa, o porque digan en lo posterior que para la reconstrucción de Irán necesitan esos recursos. Son situaciones que pueden ocurrir, todas son parte de las probabilidades en los distintos escenarios, y eso también crearía costos futuros en la logística, puesto que ahí, como decíamos, transita petróleo, transita fertilizantes, transita comercio. El Ecuador es uno de los países que le ha apostado mucho a esa zona, por ejemplo, y obviamente todo eso genera encarecimiento de los productos y de los flujos comerciales en términos logísticos, temas de almacenamiento, y seguramente eso impactará la inflación mundial en los siguientes meses también. Ese estrecho de Hormuz, que es en estos momentos un punto absolutamente delicado por lo que está significando, pero se dice que no puede constituirse Irán en el propietario del estrecho de Hormuz, porque a la postre hay riberas del mar de un lado y de otro, 12 millas marinas, y en el centro son aguas internacionales. Por supuesto que sí, y en ese sentido, obviamente Irán lo que está haciendo es aprovechar su posición, que sin duda es extensa de su lado de la ribera, pero no es algo que le pertenezca propiamente a ese país. Tenemos a Arabia Saudita de un lado, es decir, hay varios países del Golfo Pérsico que están involucrados ahí, y esperemos que lleguen a acuerdos y a consensos que no genere una afectación a los flujos comerciales, a todo lo que se transa o todo lo que pasa por esa
por esa zona, aduciendo justamente el derecho internacional, que ya es un estrecho por el cual históricamente, no es algo de ahora, de los últimos 50 años, es algo que históricamente ha servido de tránsito para las distintas economías que se han asentado, y esperemos que pueda haber soluciones acordes a la geopolítica y a las relaciones comerciales que tienen que darse. En el mundo hay hambre, en el África, por ejemplo, en países de Latinoamérica también, y cuando uno ve la destrucción a partir de las armas, uno piensa lo que significa construir, por ejemplo, una pequeña escuela y lo que significa destruir en un minuto por un dispositivo grandes áreas, infraestructura. Digamos, esto distorsiona la condición humana. Por supuesto, yo creo que más allá de las diferencias que pueden existir, que sin duda pueden ser válidas, yo creo que siempre es importante que los países lleguen a acuerdos para garantizar que sus ciudadanos puedan salir adelante. Y lamentablemente, en ocasiones cuando se generan situaciones bélicas especialmente, la población es la que termina siendo afectada, se retrasan sus distintos procesos de enseñanza porque no acceden a escuela, se afecta a la industria, no se genera trabajo, empleo. Eso hace que las familias busquen con justa razón salir hacia otros países, generando procesos migratorios forzados. Ya lo hemos visto justamente en África, en la época de la guerra civil en Ruanda, en los años 90, Liberia, Eritrea. Vemos ahora una situación desde el 21 que empieza a darse entre Rusia y Ucrania, que movilizó gran parte de la población ucraniana hacia Europa. Bueno, eso lamentablemente se da, pero esperemos justamente las condiciones se generen para que los países puedan dialogar, puedan construir acuerdos a pesar de sus diferencias, y que estos procesos migratorios forzados no afecten a los países y a su desarrollo, porque ese ciudadano, cualquiera que sea el país, no va a terminar regresando enseguida, porque ya sin duda buscará estabilidad, la consigue en otros países y no le va a aportar al desarrollo de su país que tanto lo necesita para un periodo de reconstrucción. Tienen que hacer lo necesario para lograr la paz. Ahí pues varios sectores piden ese con sentido lógico, humanitario, común, que hay que llegar a la paz. Pero esos excesos y extremos religiosos conllevan también una dificultad de ponerle freno a esto, porque a la postre el caso de Israel frente a Hezbollah y al propio Irán va a continuar. Sí, es una situación que ya tiene muchas décadas y que obviamente a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional se ha mantenido, es muy persistente y obviamente puede entenderse por el lado de Israel que hay líneas muy sensibles, son continuos los ataques desde Hezbollah y otros grupos de esas características hacia Israel, pero yo creo que es importante que avancemos hacia un diálogo. Las diferencias podrán ser irreconciliables, pero yo creo que si hay un respeto mutuo a pesar de las diferencias, es posible hacerlo. Ya lo han hecho otras naciones, lo hizo Europa post Segunda Guerra Mundial y pudo cicatrizar y llegar inclusive a procesos, como todos lo sabemos, de unión monetaria a pesar de dos cruentas guerras mundiales. Entonces, si eso ha sido posible, yo creo que también es dable. Si no, también recordemos en los 90 Yugoslavia, inclusive hubo también muchas atrocidades, migración forzada, entre otros, genocidios, pero yo creo que si se sienta a hablar y se establecen esos canales de diálogo y respeto a pesar de la diferencia, yo creo que es posible. Obviamente Hezbollah tiene que de poner muchas actitudes hostiles, terroristas, que no solo contra Israel, sino con otros países, de cara a que en algún momento pueda existir esa construcción genuina de la paz en este sector. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Sí, ya está aquí, ustedes mismos ven que está aquí en la plataforma, entonces está mi marca ahí ya. Este es mi negocio, gracias a Dios. Mi emprendimiento se trata de hacer, por ejemplo, lencería de mujer. Ya tengo 4 años del emprendimiento desde que empecé desde cero, la verdad. Bueno, Ecuayapa ha sido, por ejemplo, en eso nosotros podemos promocionar todo lo que es nuestros productos. Entonces sí, nos ayuda bastante porque los productos siempre están rodando, están ahí promocionándose y para poder nosotros también salir adelante.
por ejemplo, en mi marca Lencería Camila, allí tengo todo lo que son prendas interiores, brasieres en algodón, licra. Les invitan que se descarguen de Coayapa. Allí están los productos nacionales que nuestros hermanos ecuatorianos estamos produciendo como emprendimiento y salir adelante con nuestros productos y no los productos de afuera. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los protagonistas de esta guerra. Sabemos del poderío económico, por supuesto de ese poderío militar, pero ¿se va a ver afectada la economía de los Estados Unidos dentro de pocos meses? Mira, ya hay un tema inflacionario que les está pasando factura, como a los otros países, especialmente aumento de combustibles. Especialmente el incremento del precio de la gasolina. Así es, ya lo están que allá es muy sensible. Ya lo están sintiendo ese efecto. Estados Unidos es un país que importa mucho combustible, importa muchos productos y que obviamente este encarecimiento de las cadenas logísticas les va a pasar factura y obviamente necesita que este tipo de conflictos se puedan solucionar lo más pronto para que, bueno, tampoco, insisto, se va a arreglar las cosas enseguida en términos de precios, pero ayudará a ir apaciguando el problema de inflación que pueda estar atravesando y más aún si se acerca a elecciones intermedias y que obviamente el votante estadounidense piensa mucho en cómo va la economía como uno de los referentes para su votación. Entonces, obviamente eso lo pone a preocupar al gobierno republicano porque sin duda tiene que buscar una solución rápida como para que exista el menor impacto posible en la economía y de tal manera no le juegue en contra en unas elecciones intermedias que las que se avecinan en noviembre. Pero en todo caso, yo creo que ahí va a ser parte del propósito y de lo que se establezca como acuerdos, de lo que Irán esté dispuesto a aceptar y que obviamente esa paz por lo menos se mantenga en el tiempo lo más que pueda. Precisamente pensando en noviembre, en que son estas elecciones fundamentales en los Estados Unidos, porque se dice puede perder incluso la mayoría el caso del Partido Republicano. Eso puede llevar a que se ponga un freno, que se haga lo posible, lo extremo para lograr pacificación. Por supuesto que sí, y si nosotros observamos, como son dos cámaras en las que están, si bien el Partido Republicano tiene mayoría, recordemos lo que ha pasado con los cierres federales, que el Partido Demócrata... Los demócratas lo han impedido prácticamente. Lo han impedido siendo minoría. ¿Qué pasa si ocurre que son mayoría o la diferencia se reduce más? Realmente iba a estar en serios problemas los 2 últimos años de mandato del presidente Trump y este tipo de circunstancias necesita solucionar a lo más pronto y que el ciudadano norteamericano sienta que eso ya pasó, quedó atrás, que la economía se está reponiendo y esto, insisto, no le juegue después en contra en el momento de la elección intermedia porque normalmente el estadounidense y sin duda el gobierno lo ve como un referéndum a la gestión de 2 años. Y eso también marca la pauta de lo que podría ser la elección presidencial en 2 años más por el posicionamiento que tendrían senadores, representantes y algunos gobernadores, que es lo que se renueva. Está claro que los impactos, las secuelas de esta guerra son globales, pero ¿podría especificar qué acontece en América Latina? ¿De qué manera le va a pegar a América Latina el futuro económico? Bueno, primero tenemos el encarecimiento de los combustibles, como lo estábamos diciendo. Hay algunos países que si bien son exportadores de petróleo, también importan derivados y obviamente tiene un costo importante en ese sentido. Los fertilizantes que también ya se están encareciendo y subiendo sus precios en alrededor del 50 al 70%, derivados de los temas logísticos, derivados que también tienen componentes de combustibles en su proceso de producción, genera también costos importantes para la agricultura de estos países, entonces que no son productores específicamente de fertilizantes. Por tanto, veremos un encarecimiento de los precios de algunos productos de corte agrícola y que obviamente eso, más allá de afectar el consumo local, también va a afectar sus exportaciones porque van a vender un producto mucho más caro, a pesar de que muchos de los países latinoamericanos cuenten con acuerdos comerciales, pero es un efecto que irá dándose a mayor medida en función de que se extienda el conflicto. Hablando del petróleo y este jugador que fue tan trascendente en el pasado, pero que
cayó su producción, que es Venezuela, la quieren recuperar con grandes inversiones norteamericanas. Esto, de una u otra forma, va a ser importante para el futuro energético, contar a lo mejor con 3,5 millones de barriles, como ocurría hace 26 años en Venezuela. Tú lo has mencionado, el retorno de un jugador muy importante en el contexto internacional como ha sido Venezuela y su petróleo, que en los mejores momentos llegó a estar en 3,5 millones de barriles diarios, y que en sus peores momentos durante el chavismo llegó a estar en 300.000. Ahora ya hay una recuperación que está cerca del 1.000.000 de barriles diarios, y con las inversiones que esperan hacer el gobierno estadounidense y las empresas que vayan a estar dentro de ese proceso, espera en 18 meses llegar ya a un proceso de 3 millones de barriles diarios. Obviamente eso va a generar un aporte importante en el mercado internacional, habría una variación de los precios, habría que ver si no hay algún factor que suceda en ese entonces, pero si digamos que ya no hay conflicto entre Estados Unidos e Irán, si ya hay situaciones de calma, por así decirlo, esta introducción de más oferta haría que los precios se vayan apaciguando en el mercado internacional y regresando a niveles que históricamente se han manejado en los últimos 5 años, que es estar entre 60 y 70, aduciendo que no hay situaciones que sin duda hagan que dispare el precio. Brasil, Guyana, Argentina están en procesos de crecimiento de producción de petróleo, muy importante. Exactamente, entonces todo eso, ¿por qué? Porque hay una demanda energética cada vez mucho creciente en ese sentido. Estados Unidos también es un país productor, pero prefiere mantener reservas. En todo caso, son situaciones que ayudan a que el petróleo pueda contenerse y generar recursos a estos países que sin duda ven en la industria hidrocarburífera una posibilidad para generar crecimiento y plazas de trabajo, que es válido que lo hagan. Es importante siempre señalar que Estados Unidos actualmente es el mayor productor de petróleo del mundo, prácticamente 16 millones de barriles produce, pero requiere 20, compra 4 millones a Canadá, ahora el petróleo de Venezuela también, pero sigue siendo la industria del petróleo fundamental. Recuerde usted que hace años atrás ecologistas o partidos de izquierda decían ya el petróleo no es importante, no hay por qué invertir en más prospección, por ejemplo. Eso es lo que pensaban y no es así. Por supuesto, sí. Si bien muchos países y regiones han avanzado hacia la descarbonización, a reducir el consumo del petróleo, sigue aumentando su demanda a nivel internacional en la industria, y todavía no hay, en las energías renovables, no hay todavía una cuantía suficiente que pueda compensar toda la demanda que existe de petróleo, y eso será una tendencia al menos un par de décadas más. Entonces, amerita que mientras exista la posibilidad se invierta, se explore, se explote, se produzca más, y eso le va a generar rentas a cualquier país en el mundo, y obviamente avanzar sin duda paralelamente a la generación de energías renovables hasta que pueda existir una compensación total, por así decirlo, pero no será al menos en menos de 2 décadas no se podrá ver un efecto de esas características, porque también requiere importantes inversiones en la industria de energías renovables, sea de cualquier tipo, que eólica, maremotriz, en fin, va a requerir sin duda importantes inversiones, y de alguna manera eso los países todavía están tanteando para poder generar esas condiciones. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar vamos a hablar del Ecuador, producción petrolera, acuerdos de libre comercio, la situación con Colombia. Al retornar este análisis. En San Borondón, la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Sí, ya está aquí, ustedes mismos ven que está aquí en la plataforma, entonces está mi marca ahí ya. Este es mi negocio, gracias a Dios. Mi emprendimiento se trata de hacer, por ejemplo, lencería de mujer. Ya tengo 4 años del emprendimiento desde que empecé desde cero, la verdad. Bueno, Ecuayapa ha sido, por ejemplo, en eso nosotros podemos promocionar todo lo que es nuestros productos. Entonces sí, nos ayuda bastante porque los productos siempre están rodando, están ahí promocionándose y para poder nosotros también salir adelante. Por ejemplo, en mi marca Lencería Camila, ahí tengo todo lo que son prendas interiores, brasieres en algodón, licra. Les invitan que se descarguen de Ecuayapa. Allí están los productos nacionales que nuestros hermanos ecuatorianos estamos produciendo como emprendimiento. Salir adelante con nuestros productos y no los productos de afuera.
En el combate al narcoterrorismo y a la delincuencia ya no luchamos solos. Hace poco les entregamos 190 patrulleros y hoy sumamos 230 unidades nuevas donadas por el sector privado, 21.3 millones de dólares. Con estos 420 vehículos patrullando sus barrios, estamos recuperando la dignidad de nuestras fuerzas y devolviéndoles la esperanza y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Ecuador tiene petróleo, tiene reservas probadas, tiene que haber más inversión, pero por sobre todo políticas de Estado con respecto a la explotación petrolera. No puede ser que un gobierno tenga una decisión y que venga otra que corte aquello. El Ecuador debe seguir pensando en que el petróleo sí ha sido bueno para la economía. Por supuesto que sí, y es que mientras tengamos petróleo en las reservas probadas, como tú señalas, estimado Fernando, hay que seguir produciendo. Se habla de 10.000 millones de reservas probadas en la actualidad. Por supuesto que sí, que tranquilamente están para alrededor de 25 años con una explotación adecuada, entonces se requieren inversiones ahí. Si no se dan lo suficiente desde el sector público, las alianzas privadas deben ayudar en eso, buscar sostener los pozos maduros, generar nuevos procesos de licitación, nuevas concesiones, obviamente con las condiciones que justamente un negocio de estas características amerita, porque el riesgo va a ser en gran medida privado, porque ellos son los que tienen los recursos, pero sigamos explorando y explotando el petróleo mientras tengamos, y esto ha generado desarrollo y crecimiento para el país. No ha sido el que se espera, porque obviamente la maraña de corruptela que ha existido sin duda no ha permitido aprovechar todo lo que da la ventaja de la industria petrolera, pero yo creo que mientras lo tengamos, insisto, debemos seguir explotándolo. El Ecuador en estos momentos denota que se abre al mundo permanentes desplazamientos del presidente de la República a varios países en Europa, Asia, hacia los Estados Unidos. También quiere más acuerdos de comercio. Acabó de firmar uno con Corea del Sur, falta la ratificación simplemente del Parlamento coreano, pero ya eso está. Es importante y por esto el Ecuador tiene que ver cómo logra más competitividad en la producción de todo aquello que va a ser exportado. Por supuesto que sí, yo creo que los acuerdos comerciales es una puerta importante por la cual el país tiene que seguir transitando, nos ha ayudado a generar una dinámica productiva mucho mayor. Solo veamos por tú citabas, el crecimiento de las exportaciones lo demuestra. En el 2025 se acercaron a los 30.000 millones de dólares y eso es una cifra de impactos para cacao, café, banano, camarón y otros productos que están entrando con fuerza como pitahaya, brócoli. Hacia allá está el crecimiento, hacia allá está atraer también inversiones. Entonces, y utilizando una frase popular, no estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. Está bien que Estados Unidos sin duda siga siendo nuestro mercado principal por la cercanía, pero abrirnos a otros países nos ayuda a no depositar toda la confianza en un solo país o región, porque quién sabe que en algún momento atraviese ese país, esa economía, en alguna situación penosa en lo económico, y lo primero que restringe a un consumidor es todo lo que sea importado, porque le puede resultar más oneroso. Entonces, si nosotros buscamos más alternativas, eso ayuda justamente a que nuestros productores lleguen a más espacios, produzcamos más, genera condiciones para que crezca el empleo aquí. Por ejemplo, citabas el caso de Corea del Sur, cuando ya se ratifique, eso significará que vengan con los productos tecnológicos a menores precios porque ya estarán libres de aranceles. ¿Y qué es lo que a Ecuador le importa más a Corea? Productos tecnológicos, dispositivos celulares, maquinaria agrícola, automóviles, drones. Entonces todo eso que impacte en el proceso productivo va a hacer que los costos de producción bajen en el país, no solo para que yo mejore la competitividad de mis exportaciones, sino que también ese producto bajará su precio en el mercado local y ayuda. Y los empresarios van a estar en mejores condiciones para competir. Hacia allá tenemos que apuntar. Ya el acuerdo multipartes con la Unión Europea ha dado casi 10 años después, el 1 de enero de 2027 cumplirá 10 años, ha dado efectos importantes, le ha dado más libertad de consumo y los empresarios ecuatorianos no han quebrado. El verdadero empresario, ¿qué es lo que va a querer hacer? Estar en condiciones de competir, entonces va a innovar, va a buscar cómo optimiza sus costos y estará a la altura de un producto europeo. Lo mismo pasa si el surcoreano, si el canadiense o el que sea, y esa es la ruta que el Ecuador tiene que seguir y en buena hora lo estamos haciendo. En la exigencia del mercado europeo, el Ecuador ha logrado diversificar exportaciones y llegan muchísimos productos que son apetecidos en Europa. Pero por otro lado, también para aquellos que dicen un tratado de libre comercio a la postre pierde la nación. Y resulta que no es tan así. El ganar es lo que buscan los dos países que firman un acuerdo, un tratado de libre comercio.
Correcto, estimado Fernando. Son esos cucos que buscan instalar ciertos grupos, especialmente de izquierda, y que lamentablemente en lugar de pensar en pragmatismo piensan más en los dogmas. Apertura de mercados, apertura de comercio. Y es una apertura negociada, inteligente, porque no se tratan de imposiciones, porque cada país, el Ecuador y la relación con China, que pues vamos a tocarlo rápidamente, es prueba de ello. Yo establezco cuáles son aquellos sectores sensibles y no los incluyo en un acuerdo, o en su defecto pongo procesos de desgravación arancelaria a 5, 10 años, 15 años, justamente como ha pasado con China, el caso de la cerámica, textiles, zapatos, etcétera, con la Unión Europea, con lácteos, con cárnicos. ¿Por qué razón? Porque también yo necesito un tiempo prudencial para que mi industria coja fuerza, esté a la altura de competir, porque en otras economías puede ser que China por economías de escala, en el caso de la Unión Europea por los subsidios que ellos reciben en producción agrícola, pero le estoy dando esa posibilidad de ponerse al día, y yo creo que hacia allá tenemos que avanzar, en acuerdos negociados, razonados, no se tratan de imposiciones, no hay que hacer caso a esas narrativas que buscan decir que el libre comercio destruye economía, puestos de trabajo. No, se reinventa el empresario, busca estar a la altura de la competencia, y sin duda eso va a garantizar que el empleo crezca en el país. Y por el lado de las importaciones, hacía referencia usted a la relación con la Unión Europea. En estos momentos ya prácticamente han bajado a cero los aranceles de varios productos. Y en el caso de automotores, de vehículos, hay una reducción del precio porque ya no existe prácticamente aranceles. Ya se han cumplido los procesos de grabación, como tú bien lo citabas, y ¿qué le permite al consumidor? Tener una mayor capacidad para elegir, porque ya recordemos hace 10 años cuántas marcas de automotrices habían de la Unión Europea. De Europa. Uno, dos, no más. Ahora vemos ya marcas alemanas, vemos marcas que empiezan a entrar. Y más vehículos moviéndose en las calles del país. Más modelos, etc. Entonces, eso es lo que gana el consumidor, esa libertad para poder elegir lo que considera pertinente. Y si ve que el producto ecuatoriano es mejor, lo consumirá. Pero hacia allá tenemos que avanzar para garantizar oportunidades para los consumidores. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Fernando. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el